Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal vieron que España se estaba llevando muy buenas ganancias de las tierras recién descubiertas y conquistadas y decidieron que ellos también querían un pedazo de ese pastel. Y si no se podía por las buenas, sería por las malas. Así comenzó una nueva era de los piratas con nuevos nombres, nuevas estrategias y nuevos tipos de piratas. Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido. De acuerdo con la RAE, un pirata es aquella persona que junto con otras de igual condición se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. Esta definición se queda un poco corta porque hubo piratas que atacaban por tierra y por mar y otros que era por tierra exclusivamente. Ahora, el diccionario Larousse, que ahora sí, Franco, no mames, espérate, y la Corte Internacional de la Haya, hoy llamada Corte Penal Internacional, definen pirata a todo aquel que emprende en el mar una expedición armada sin autorización del Estado. Con esto se le define como un bandido del mar y se considera piratería a todo acto de violencia realizado en alta mar o en tierra contra la propiedad o contra las personas y dirigido indistintamente contra uno u otro de los países por una nave que se ha colocado fuera de la jurisdicción de todo Estado perteneciente a la comunidad internacional. Esa es la definición de pirata, ¿eh? También pirata es el que copia o reproduce el trabajo ajeno sin autorización y sin respetar la propiedad intelectual. También hay piratas aéreos e informáticos. ¿Piratas aéreos? Eso no me quedó claro. Ya no quise investigar, pero cuando lo leí, porque he visto, no, han visto esos videos de piratas somalíes. De que ahora el capitán soy yo, ¿no? Ese tipo de piratas modernos que ahora usan barcos a motor o lanchas para intentar robar a los cruceros o a los cargueros, etc. Pero dije, ¿piratas aéreos? O sea que, digo, yo he volado un chingo y jamás nos ha dicho el capitán, abróchense el cinturón porque va a haber putazos. Que estaría de puta madre que te intenten abordar y de repente la sobrecargos. ¿Alguno de ustedes sabe tirar putazos? Para que cada quien defienda una salida de emergencia. Pero, ay, si me van a ver ponerme en plan Gandalf. You shall not pass. Bueno, estas de pirata aéreo informático pues no nos sirven de momento, ¿ok? Me voy a referir solamente al pirata en el sentido antiguo de la palabra. O sea, al malandro de mar y tierra. Y me quedo con la definición de la Corte Penal Internacional, aunque especifica que no tiene autorización del Estado. Esto es importante, un pirata no tiene autorización de Estado, o sea, ningún país lo avala. Pero hubo piratas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX que sí tenían permiso del Estado. Aquí es donde entra el término corsario, que por lo general la gente utiliza la palabra corsario como sinónimo de pirata. Y aquí, a ver, sí, todos los corsarios eran piratas, pero no todos los piratas eran corsarios. Lo voy a explicar. Un corsario era un pirata con patente de corso, o sea, un permiso o documento entregado por la autoridad de un territorio con el cual el propietario de un navío podía atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. Esto existe desde la Edad Media, cuando una nación no podía costear una armada o una marina y otorgaba patentes de corso particulares para que ayudaran en combate. O sea, ¿saben qué? Tenemos guerra contra aquel pueblo y vamos a atacar por mar, pero realmente el gobierno nada más tiene 10 barcos y el enemigo tiene 50. Entonces hacen un llamado. Toda aquella persona que tenga una embarcación y que quiere ir a echar putazos, te vamos a dar una patente de corso. Y ya con eso tienes permiso para chingar gente a nombre de un país. Eso se va a poner bueno, vamos a hablar de eso más al rato. Bueno, otro término muy usado como sinónimo de pirata es filibustero, el cual algunos autores afirman que el nombre filibustero se le debe al término inglés freebooter o en francés bustier, y que ambos provienen del holandés vrijbuiter, que significa libre hacedor de botín.
Hay otros autores que dicen que el nombre filibustero proviene del tipo de embarcación que usaban, que eran unos barcos más ligeros, más pequeños, llamados flyboat. Ándale como ese. Y se le llamó filibustero a los piratas de las Antillas en el siglo XVI y XVII, y su método difería del resto de piratas en que los filibusteros eran de ataque rápido y siempre navegaban costeando. Esto es, no se alejaban mucho de la tierra, a diferencia del pirata y el corsario que atacaba en tierra, costa y en alta mar. Y también usamos el término bucanero. Por ejemplo, los bucaneros de Tampa Bay. Es un equipo de americano, ¿no? De Florida. Ah, mira, ok, tiene sentido. Va. Es que yo de americano. Pues no sé, a mí me gustan las mujeres y así. Pero respeto, tengo amigos que jugaban americano y tengo empleados que ven fútbol americano. O sea, tranquilos. Bueno, los bucaneros eran cazadores y vendedores de carne ahumada. No de Carlos, sino carne que había sido mediante un proceso de smoking, que le llaman, ¿ok? Y este era un método utilizado en los nativos de la Española, lo que ahora es República Dominicana y Haití. Y aquí hay dos versiones, ¿verdad? Hay quienes dicen que bucán, que es una palabra nativa, se refiere tanto a la carne ahumada como al proceso de ahumar carne. Y hay otros autores que dicen que bucán era el nombre del, por así decirlo, asadorcito donde ahumaban la carne. No les sé decir porque ambas versiones aparecen con distintos autores y en distintos artículos. Yo diría que cualquiera de las dos es válida. Los bucaneros originalmente se dedicaban a vender carne ahumada que producían a los barcos que pasaban por la Española. Pero luego España dijo, como el monopolio es mío y estas ventas son ilegales, puto el que ande vendiendo carne ahumada. Y los expulsaron de la isla. Entonces estos güeyes dijeron, pues, ¿cómo voy a darle de comer a mi familia? ¿Cómo voy a hacer dinero? Pues se dedicaron a la piratería. O sea que realmente a veces uno se produce sus propios monstruos. ¿Sí? O sea, España construyó o creó a los bucaneros al no dejarlos vender su carne ahumada, que ya a la larga dices, puta, los hubiera dejado vender sus chingadas carnes. Salió más caro el remedio que la enfermedad, como dicen en mi pueblo. En fin, otra manera de llamar a los piratas era forbante, que según algunas fuentes proviene de la manera en que los ingleses se referían a los piratas franceses, usando el término horseband o fuera de la ley, y se fue degenerando. Que también, perdón a mis amigos españoles, pero es que, ¿cómo? Horseband. ¿Cómo? Horseband. Forbante. Chingada madre. Aunque esta me la saqué yo de los huevos, o sea, yo encontré esta, sin albur. En la mitología griega había un bandido llamado Forbas que se dedicaba a robar en los caminos, como un pirata, un salteador de caminos, hasta que Apolo lo asesinó. Y pudiera ser que también de ahí viene la palabra forbante. Mi favorita como sinónimo de pirata es pechelingüe. Según unas fuentes, proviene del inglés pitch and linguist, un término usado para referirse a bandidos del mar o piratas que hablaban varias lenguas. Pero otra hipótesis es que proviene del francés, perdón que no lo sé pronunciar, lo voy a pronunciar fonéticamente, ¿va? Pecheur à la ligne, pecheur à la ligne, ¿no? Que significa pescador con caña. Y tal vez se refería a la manera en que los barcos usaban un garfio con una cuerda para poder abordar las naves que iban a robar. Pues sea cual sea el origen del término, eran piratas con patente de corso. Y la diferencia con los corsarios no me queda muy clara, porque según algunos autores, la diferencia entre un pechelingüe y un corsario es que el pechelingüe utilizaba un método tipo guerrilla, y otros afirman que se les decía así a los corsarios holandeses. ¿Ok? Y otro término que es sinónimo de pirata para algunos autores es vikingo. I know. Debo confesar, yo era de los que creía que vikingo era como una etnia. Sí, como decir inca, mexica, mapuche, qué sé yo, como los que vienen de tal lado se llaman vikingos. Pero no, resulta ser que vikingo era una profesión. Y se le llamaba vikingos a los nórdicos o escandinavos que se dedicaban a realizar incursiones en pueblos de costas extranjeras. Ojo,
Estoy simplificando el término. Por si hay algún experto en sagas islandesas, que los hay gente que les mama la historia de los vikingos. Y debo aclarar que cuando dije nórdicos o escandinavos, no lo estoy usando como sinónimo, sino que no todos los escandinavos eran nórdicos y no todos los nórdicos eran escandinavos. Hay que hacer la aclaración. Lo dije nórdicos o escandinavos, cualquiera de los dos, porque luego se ponen bien pinches intensos, hijos de su puta madre, ¿eh? Bueno, los vikingos eran saqueadores de barcos y aldeas y entran perfecto en la definición de pirata. Ahora, si bien no existe una fecha en que comenzó la piratería, porque muchos autores aseguran que desde la época de los fenicios ya había piratas. Y tiene sentido. Desde que el hombre aprendió a fabricar embarcaciones y con ellas comerciar o transportar tanto gente como productos, desde que empezó eso, empezó alguien a robárselo. Sí, esto me acuerdo, es momento de la primera anécdota de esta etapa de piratas. Tararán, tan con la anécdota que es momento de contarles una anécdota de piratas. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho y Criminología, ¡lechuzas!, un maestro nos explicó que la maldad, o sea, el delincuente, siempre va jodido 3 pasos adelante que la policía. Y esto me rompió el corazón. Para cuando la policía dice, ya aprendimos cómo están robando los carros. Gente, no pongan, no sé, no dejen el carro abierto, por decirte, ¿no? Para cuando la policía ya tiene cómo hacen eso los rateros, ellos ya tienen 2 maneras nuevas de cómo chingarse un carro. Y, por ejemplo, inventan el bastón. Me acuerdo que en los 90 se puso de moda el bastón, que era un palo de metal que sonaba y se atravesaba en el volante para que no pudieras manejarlo. Y los ladrones ya sabían cómo cortarlo. Ya sabían dónde hacerle para chingarte un carro con todo y bastón. Y luego, el nuevo sistema de apagado electrónico, chingón. Pero los rateros acá de alto pedo ya sabían cómo bloquear eso. Entonces, desde que existen las embarcaciones, existen los piratas. Y quiero tomarme una pequeña pausa para presumirles mi barco pirata de Playmobil. Porque me tardé mucho armándolo, sí me la pelé. Se mamaron los que en la caja decía que niños de 5 años ya pueden. Dije, nah mames. Niños que tienen un papá ingeniero, un pedo así. Porque fue un pedo poner las velas, pero las pude poner todas bien. Y miren esto. Tiene un cañoncito, la concha de tu madre. Miren esto. Tiene un cañoncito. Y mira. Ay, pendejo. Es que, a ver, no sé qué tanto. Ahí estaba Saúl. ¡El cañoncito dispara, concha de tu madre! Échale. Gracias. Oh, chinga, le atinaste. Está bien chingón. Lo estaba armando y cuando vi que disparaba la balita de cañón, dije, nah, amigo, te fuiste. Y eso no es todo. Mi barco pirata de Playmobil tiene un arpón. Miren, aquí atrás. De hecho, te incluye una mantarraya. Pero eso es medio porno. Pero tiene este arpón para cazar. Y mira. ¿Dónde era? Chinga. No estaba metida. Qué pendejo, gracias. ¡Hostia, tío! Y eso no es todo. Mira. Ya le chingué un pedazo. Tranquilos, no pasa nada. Este barco ya lo atacaron los piratas. A ver, espérame. ¿De qué lado era? Mira, ahora la vamos a poner de este. ¡Ay, Franco! Pinches manos de estómago. Aguanten. Es que tenemos barlovento, o sea, viento a favor. Bueno, ahorita luego le pego eso. No estén chingando. Lo que les quiero enseñar es que esta madre tiene estas que son como escaleras que se vuelven como orejitas. Mira. Y eso no es todo. Mira. ¿Cómo era esta madre? Ya no me acuerdo cómo disparaba este. A ver. Hijo de su puta madre. Y acá tiene otro cañoncito, mira. No, amigo. Ay, chingaste, no disparó. Bueno, ahí se imaginan que salió volando. Ahí va. Espérame.
Es que sí están medio sensibles, mira, ahí se ve. No. En fin, al chile me da tristeza la gente que no juega todavía, pero está bien bonito mi barco pirata. Les decía, perdón, la piratería ha tenido distintas etapas o eras, por así decirlo. Y en el mundo antiguo, definitivamente en la medalla de oro se la llevaron los piratas griegos. Porque, a ver, los vikingos tuvieron a Eric el Rojo, que era una riata en los mares, y su hijo Leif. Pero los piratas griegos tuvieron a chingos de piratas famosos, y destacan dos. El primero es Polícrates, que era rey de la isla de Samos, que el vato no se anduvo con mamadas. Y para quedar como el mero chingón, mató a uno de sus hermanos y desterró al otro. Y les dijo a los demás, ¿alguien tiene algún pedo con que yo sea rey? Y todos, no. Y tuvo una flota de más de 100 embarcaciones con la que asoló a todos alrededor. El otro pirata griego famoso era Mitrídates, que era rey del Ponto y se convirtió en terror de los romanos. Y este cabrón fue el primero que hizo alianzas con piratas y les daba una comisión a cambio de ciertos beneficios. O sea, no chinguen mis aldeas ni mis barcos, pero chínguense a los de mis enemigos. Y yo les voy a poner barcos y yo voy a ir de repente. El vato también iba a veces a los putazos. A él se le considera como el inventor de las patentes de corso. Y encontré una leyenda nórdica que me gustó mucho sobre una pirata de la Edad Antigua que se llamaba Awilda o Avilda, depende de la pronunciación. Se sabe muy poco de ella y lo poco que se sabe probablemente esté exagerado, pero se los quiero contar. Las únicas fuentes que encontré sobre ella son la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus y la obra del siglo XVI de Olaus Magnus que se llama Una descripción de los pueblos del norte. Bueno, Avilda era hija del rey godo Sinardus, un rey fiero y celoso que para garantizarse la castidad de su hija dispuso que la encerraran en su habitación y que esa puerta la cuidara una serpiente y un dragón. Obviamente la parte exagerada, todavía esa imagen todavía no iba, es la de la serpiente. Ahorita no hay pedo, no hay pedo. Es que ahí les va. Hay dos versiones, pero voy en orden. Entonces, el que quería quedarse con la mano de la hija de este rey, primero tenía que rifarse un tiro con estas bestias, una serpiente y un dragón. Todavía no, la concha de tu madre. Como Avilda tenía fama de ser muy bella, el hijo del rey de Dinamarca, el rey se llamaba Sigar y el hijo se llamaba Alf. Para los de la edad, bueno, habló con el rey Sinardos y dijo, Alf sería buen yerno. ¿Por qué? Porque le gustaba comer gatos y se escondía en la cocina cuando había visitas. Es una referencia ochentera, ninguna de ustedes la entendió, bola de escuincles culeros, sí. Bueno, Alf venció al dragón y a la serpiente, pero encontré un texto que decía, no eran un dragón y una serpiente, eran dos lindworms. Ahora, por si alguien que todavía no, la concha de tu madre, por si alguien quiere saber la diferencia entre dragón y lindworm, aquí les tengo una imagen. ¡Joder puta! El dragón tiene alas y 4 patas y los lindworms solo tienen 2 patas delanteras y el resto del cuerpo es parecido a una serpiente. Entonces dije, pues entonces a lo mejor no había nadie. A lo mejor eran 2 pinches cascabeles nada más, ¿no? Pero bueno, Alf venció o a la serpiente y al dragón o a los 2 lindworms, depende de la versión. Y cuando quiso reclamar su premio, la mamá de Avilda no estaba de acuerdo con el matrimonio por motivos políticos y le dijo, mijita, no te cases con ese cabrón. Vístete como hombre y escápate. Siendo este el primer caso escandinavo registrado de una suegra cagapalos, ¿ok? La princesa, ahora vestida como guerrero y haciéndose pasar por hombre, se puso un casco para que nadie la reconociera y se fugó junto con otras mujeres. Yo supongo porque no aclaran que eran sus criadas o sus damas de compañía. Y se dedicaron a la piratería. Se embarcaron dedicándose a atacar otros barcos y poblaciones al puro estilo pirata.
Y en una de esas aventuras encontraron una embarcación cuya tripulación no tenía capitán y decidieron unirse a Avilda y sus piratas, y poco a poco se fue haciendo de una flota con la que continuó asolando los mares y las poblaciones costeras. Causaron tantos problemas que el rey Sigurd de Dinamarca mandó a Alf con una flota a enfrentarse a los piratas, y el tiro se dio en el sur de Finlandia y empezaron los putazos. Putazos. Ay, no, esas. Había mexicas y mayas, hijo de puta. Sí, eso. Ándale los cañonazos. Pero eso es la edad antigua, no había cañones todavía, güey. No se descubría la pólvora. Sí, nada más era el grito de batalla. Sí. Como ensayamos. Ándale, eso no. Sí, sí. Se aventaron el tiro los güeyes de Alf contra los de Avilda. Y en pleno combate, el tiro se dio en la nave que capitaneaba Avilda. Y se enfrentaron Alf versus Avilda, tiro de a soldado, un tiro 1-1 sin lima. Y Alf de un putazo le tumbó el casco a Avilda y dijo, no mames, la morra con la que me iba a casar. Entonces Alf dijo, espérense, ahí muere. La conozco, no hay pedo. Y Avilda, impresionada por Alf, y me imagino por el putazo que le metieron, aceptó casarse con él y vivieron felices por siempre. Bueno, no. Vivieron casados un tiempo y tuvieron una hija a la que llamaron Gurid. Pinche nombre. Y unos años después, un clan danés, que no es un tipo de perro, un clan danés se rebeló contra el rey Sigurd y mataron a casi toda la familia real. Y digo casi porque sobrevivió alguien, Gurid, la hija de Alf y Avilda. Y cuando creció, Gurid se casó con el hijo de Borgar. Borgar era el fiel compañero de Alf y se casó con ella y se convirtieron en reyes de los daneses. Hay otra versión que dice que después de que Alf derrotó a los Lindworms, se aventó un tiro con un compa que estaba en la habitación de Avilda, pero era Avilda disfrazada de hombre, porque su mamá le dijo, disfrázate para que no te cases. Y se aventó un tiro Alf contra este batillo. Y el tiro se resolvió cuando Borgar, el amigo de Alf, llegó por atrás y le pegó un putazo en la chompa y le tumbó el casco. Y dijeron, no mames, era morra. Y se casó con Alf. Esta versión me gusta menos porque no tiene la parte de piratas. Y al chile no fue un tiro limpio. O sea, Avilda se estaba rifando, pero se juntaron las hermanas para ganarle a Avilda, ¿ok? Ahora, si eres fan de One Piece, y has visto la saga desde el inicio, en la primera temporada, sale una pirata que se llama Alvida. Esa, la gorda del mazo. Sí. Que después se come la fruta sube o suave en español y se pone bien buena. Sí. Y esa era la gorda, ahora se puso bien chida, ¿verdad? De hecho, hay un momento muy del nabo que esta Alvida dice que no puede olvidar a Luffy porque fue el primer hombre que le puso un putazo. ¿Qué dices? ¡Ay, güey! Es un mensaje bien turbio, así de que, para que nunca me olvides, ¿no? En la Edad Media hubo chingo de piratas famosos, ingleses, alemanes, bueno, que después se convirtieron en Alemania, franceses, holandeses e italianos. Pero definitivamente, para lo que yo alcancé a leer, los otomanos se llevaron el primer lugar, encabezados por los hermanos Aruj y Geiredin, bautizados por los italianos como Barbarossa. Pero es que en italiano significa Barbarroja, Barbarossa. El apodo Barbarroja se lo pusieron a Aruj, pendejo de este lado, sí, que era el mayor. Pero cuando se murió, el hermano Geiredin o Geiredin heredó el nombre o el apodo. Ahí hay varias versiones, les platico todas las que encontré, ¿va? Algunas fuentes dicen que eran hijos de un genízaro. Si recuerdan el episodio de Constantinopla, los genízaros eran estos soldados de élite de los sultanes, otomanos. Entonces se supone que estos güeyes eran hijos de un genízaro. Otras fuentes dicen que el papá era un señor feudal
miembro de la caballería otomana. Y otra versión es que su papá, Yacob, así se llamaba, era alfarero y comerciaba usando un bote, y los niños, pues ahí despertó su interés por el mar. El caso es que en una ocasión Aruj andaba en su embarcación con su hermano Ilias, que era otro carnalito, y los atacó un galeón de los caballeros hospitalarios o de la Orden de San Juan. Ilias murió en los putazos y Aruj fue capturado y lo pusieron a trabajar como remero. Como remero, cabrón. Sí, o sea, sí, a remar, güey, en un barco. Sí, o sea, tienes, no sé, 40 putos por lado sentados y van en chinga. Y un güey con un tambor les va dando el beat. De hecho, contaban un chiste bien cruel cuando era morro, que venían unos remeros, putiza, ¿no? Y viene el capataz y les dice, remeros, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieren? Todos, la buena, hoy van a comer carne. Todos, ¿y la mala? El capitán quiere esquiar. O sea, hay que remarle rápido, culeros. Bueno, 2 años después de andar de remero, obviamente Aruj desarrolló una espalda y unos laterales que te cagas y alcanzó a escapar. Hay otras versiones que dicen que su hermano Heiredín fue a buscarlo y lo liberó. El caso es que los dos se escondieron en la isla de Djerba, así se pronuncia, pero es con D, D-J-E-R-B-A, y se unieron a un grupo de corsarios. Y durante un tiempo, los hermanos se la pasaron atacando embarcaciones españolas hasta que se asociaron con un musulmán de Túnez que les proporcionó una flota de 12 navíos y empezaron a atacar plazas españolas en el norte de África, en Bujía, donde Aruj perdió un brazo por un tiro de arcabuz. Otra versión no dice lo del brazo, pero afirma que el musulmán asociado era Korkut, que fue exiliado. Entonces Aruj se unió al sultán Kansó al-Guri, que le encomendó una misión para atacar las islas del Mediterráneo controladas por los cristianos. Para 1516, Aruj ya era dueño de Argel, Tenes y Tremesén, teniendo su imperio en el norte de África, y le entregó Argel al sultán otomano. O sea, te entrego esta ciudad, hijo de tu puta madre. Con eso se ganó su ayuda y su patrocinio, pero en 1518 una armada hispana asaltó Tremesén, derrotando a Aruj, quien murió decapitado. Hay otra versión que dice que el güey se escondió en un establo y ahí le dieron con una lanza entre animales. No sé cuál sea la chida. Aruj era conocido como Barbarroja. Y fue el momento de su hermano menor, Heiredín, para heredar el apodo Barbarroja y el legado, más las fuerzas que quedaban de su hermano. Pues bueno, el nuevo Barbarroja reconquistó Tremesén, transportó musulmanes de España hacia el norte de África, capturó toda una flota hispana que pretendía recuperar Argel y fue nombrado almirante en jefe del Imperio Otomano tras numerosas victorias contra los enemigos del sultán Solimán, conquistando cada vez más territorios, y él mismo dirigió el ataque al reino de Nápoles. Conquistó islas que pertenecían a la República de Venecia y venció a la Liga Santa, así se llamaba, organizada por el Papa Paulo III. Con esto se garantizó el dominio turco en el Mediterráneo. Carlos V, el mismo que después le dio a Cortés el título de gobernador de la Nueva España, pues viendo los putazos de este lado, organizó una expedición para reconquistar Túnez. Y Barbarroja se embarcó a la isla de Menorca utilizando los estandartes e insignias de barcos españoles. O sea, el vato llegó como, soy uno de ustedes, Y entró al puerto y todos, pues ese es de nosotros. Oye, pero se ven distintos. No seas racista, hijo de puta. ¿No? Bueno. Y el vato entró al puerto sin resistencia alguna. Y para cuando la guarnición se dio cuenta y trataron de defenderse, Barbarroja ya les había puesto en su madre y los rindió. Y les dijo, no se apuren, voy a respetar la vida de los habitantes. Misma promesa que no cumplió. Y capturó a 1,800 personas como esclavos. Y muchos dirán, pero no es justo. ¿Por qué llegó repartiendo putazos a capturar gente que no eran de él? ¿Dónde lo hizo? Capturó españoles. Y los españoles dijeron, eso no se hace. No.
Barras. Bueno, pues este güey de Barbarroja se dedicó a saquear costas españoles durante años, así como islas griegas y territorios italianos. Y el vato se retiró en 1545, donde ya de viejo empezó a dictar sus memorias, muriendo en 1546 en su palacio de Estambul, no Constantinopla. Su tumba está en la orilla europea del Bósforo, en el barrio de Besiktas. Todavía existe. Y durante años, las naves turcas, cuando salían de Estambul, no Constantinopla, disparaban una salva al pasar por su tumba, como para de respeto. Como ahí está el jefe, ya nos vamos, carnalitos, sobres, que les vaya bien. Y en la tumba se lee el siguiente epitafio. Esta es la tumba del guerrero de la fe, el almirante Hayreddin Barbarroja, conquistador de Túnez y Argel. Ojo, se me olvidó mencionarles. En la batalla de Argel, ¿quién creen que estuvo tirando putazos? Y probablemente contra Barbarroja. Hernán Cortés. Sí, señor. Por los años, porque si se acuerdan, en el epílogo les conté que Cortés fue a apoyar a Carlos V en la reconquista de Argel. Barbarroja estuvo ahí. Es probable que se hayan topado. Porque en esa no, pues los españoles se regresaron. O sea, dijeron, pues quédensela, al Chile ni la queremos, ¿no? Yo no sé si se hayan topado, pero yo soy un romántico y me mama la idea de pensar que Cortés y Barbarroja se hayan topado un día, aunque sea de lejecitos, así de chinga tu madre, chinga la tuya, pero que se hayan visto, puta, me emociona. Igual y no, pero me gusta pensar que sí. En fin, la tumba de Barbarroja al final dice, Dios lo tenga en su misericordia. Los asiáticos también tuvieron piratas, como fue el caso de Matsura Takanobu, que fue el primero en todo Japón en comerciar con europeos. Y este güey les compró armas. De hecho, hay fuentes que aseguran que gracias a este cabrón se logró el comercio con el pirata chino Wang Xi, un antiguo comerciante de sal que a causa de las prohibiciones en China dijeron, ya nadie puede vender sal. Sí, pues chinguen a su madre. Y el vato se volvió contrabandista. Y luego se armó una flota de piratas guacó, que así se les llamaba. Los más famosos fueron los de este cabrón. Hubo piratas japoneses, vietnamitas, pero los chinos dominaron los mares en su zona. Y uno de los casos que más me llamó la atención es el de Zheng Jizhao, también conocida como Zheng Shi. Curioso, porque Shi en chino significa cuerpo, no me acuerdo, pero en japonés significa muerte. Y se me hace bien chingón que te apellides Shi. Sí, sí, y para los que dicen, ¿cómo que Shi significa muerte? Sí, los que ven anime, a cada rato, ¿se acuerdan del Omae wa Shinderu? Es, este puto de enfrente mío se va a morir, ¿no? O en muchos animes, cuando un güey ataca, casi siempre gritan Shinde, que es muérete, ¿no? O muere. Entonces esta vieja se apellidaba muerte en japonés, pero era china, ¿ok? Bueno, ella trabajó, sí, pero se me hizo un detalle interesante. Trabajó como contrabandista desde muy joven. Hay otras fuentes que afirman que era prostituta, que digo, a ver, tengo que, bueno, me prendo un cigarro antes de hablar de este tema. Es que he visto muchas conferencias últimamente, ¿verdad? Digo, el cariño por la historia lo traigo desde hace años. Pero ahora, por todo aburrido, realmente lo único que veo son en conferencias de historiadores o cronistas para documentar todos los programas. Y me llama la atención que casi siempre, por no decir siempre, casi siempre que aparece una mujer en una narración, en algún momento fue prostituta o se anduvo cogiendo a alguien. Cuando veamos la Guerra de la Independencia, por ejemplo, dicen de la corregidora José Ortiz de Domínguez. Es que siempre voy a decir de Pinedo, güey. Siempre quiero decir de Pinedo. Hay raza que dice, no, la corregidora se andaba picando a Allende y a Hidalgo. Y luego hablan de Leona Vicario. No, Leona Vicario se andaba cogiendo a no sé quién. O sea, casi siempre. O la Güera Rodríguez era bien puta, ¿no? O sea, siempre ponen a las mujeres que en algún momento anduvieron de putas. Y digo, a ver, va.
es probable. ¿Qué más da? Sí. Es que pónganse a pensar, no pueden juzgar el pasado con ojos del presente. Las mujeres ahorita tienen todas las oportunidades, antes no. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer para sacar adelante a tu familia? ¿Ser pescadora? No te van a llevar los hombres. ¿Minera? ¿Guerrero? ¿Está cabrón? Entonces, ¿qué más fácil? Pues me hago puta. ¿Qué más? No es nada personal. No era que los dijeran, no, las mujeres. No, pues es, ¿qué más? Entonces, yo no sé si Senji Sao era prostituta. No lo sé. Pero es probable porque era pobre. ¿Cómo podía conseguir dinero? Pues puteando. ¿Sí? En aquel entonces no había OnlyFans. ¿Sí? No había de que los señores, a ver, enséñame las patas. Nada de eso. ¿Ok? Bueno, afirman que era prostituta y que se casó cuando tenía entre 15 y 16 años con un pirata que se llamaba Senji. Y junto con él llegó a tener una flota de más de 400 juncos. El junco es una embarcación asiática. Sí, no mames, así unos pinches maderos, ¿no? Tenía Gómez Junco. No, son unos barquitos japoneses y chinos, ¿ok? Más de 400 embarcaciones y aproximadamente 70,000 hombres a su mando. Me dio risa que vi otra fuente que decía, no fueron tantos, a lo mucho eran 60,000. Dije, bueno, sí, que no sean exagerados, no eran 70,000, eran solo 60,000 güeyes. En fin, necesito explicar esto porque a mí me confundió un chingo cuando estaba leyendo los nombres. Vamos a ver. Senji era un corsario que trabajaba al servicio de la dinastía Taizong. O sea, Taison. No Tyson como Mike Tyson, ¿ok? Y Senji combatió junto a su primo Senki, ¿ok? Uno es Senji y el otro es Senki, ¿ok? Acuérdense que los asiáticos voltean ahí de repente nombre y apellido, ¿ok? Uno es Ji, el otro es Ki, ¿ok? Senji se casó con esta morra de las que les estoy hablando. Y a partir de que se casaron, a ella le llamaron Senji Sao. Como que Sao es señora de. ¿Sí me explico? O sea, eran Senji y Senji Sao. Si alguien sabe chino, que nos explique en los comentarios si Sao significa esposa de o señora de. O propiedad de. ¡Oh, madre! Pues pinches chinos, güey. Sí, o sea. Los chinos, nos comen los chinos. Bueno, y la confusión es que algunas fuentes le dicen a ella Senji Sao y otras, para distinguirla del esposo, a ella le llaman Senshi y al esposo Senji. Es un desmadre, ¿ok? Para evitar confusiones, ¿verdad? Pero esto se resuelve al entender que Senji Sao, como les decía, puede que signifique algo como la esposa de Senji. O sea, que al matrimonio les decían Senji y Senji Sao. Y otros autores les dicen Senji y Senshi. En fin, Senji y Senji Sao adoptaron a un güey que se llamaba Zhang Bao. Otras fuentes dicen que el morro no era adoptado, que Senji lo secuestró y lo obligó a unirse a su tripulación como pirata. ¿Okay? En 1802, Senki, el primo de Senji, fue capturado y ejecutado, por lo que Senji quedó como el nuevo líder de la flota, junto a su esposa Senji Sao. Y Senji Sao, o sea, la morra, dijo, oye, ¿por qué no nos unimos con otras flotas de piratas y armamos una mega flota para que los demás nos pelen el clítoris? Algo así dijo, ¿no? Y dijo, va. Y se armó una confederación de 6 flotas que los distinguían los colores de las banderas. Bandera roja, bandera negra, bandera azul, blanca, amarilla, morada, etc. Senji y Senji Sao lideraban la bandera roja, que era la más grande, la flota más grande. Y en 1807, la embarcación de Senji fue sorprendida por un viento fuerte y cayó por la borda. Y había que decidir quién va a quedar como jefe. Y Senji Sao dijo, pues yo era la esposa de este güey que se acaba de morir, que era el bueno, pues ahora yo soy la buena. Y los dijeron, no mames, ¿cómo nos va a dirigir una mujer, güey? Y dijo ella, pues fue mi idea, la de unirnos todos, putos.
Por eso, pero eres mujer, tú no puedes ser el líder. Pero su sobrino, hijo de Senki, dijo, al chile mi tía es una riata y yo la apoyo. Ah, y el morro que adoptaron o que secuestraron, él lideraba también otra flotita y dijo, yo también la apoyo. Y dijeron, pues ya van 2 flotas que están de su lado y 4 que no, más la de ella, ya son 3 contra 3. Pues vamos a obedecer todos a Senji Sao. Y esta nada pendeja se llevaba chido con el güey que era líder de la flota de la bandera negra, Guo Podai. Hay fuentes que dicen que se andaban picando las costillas. Sí. Sí, entonces tenía a su sobrino, a la nalga y al hijo adoptivo, a Sang Bao, más la flota negra. Entonces ella ya tenía el apoyo de 4 flotas. Y las otras 2 flotas dijeron, pues sí, ya ni pedo, que ella mande. Y se quedó ella como la chingona. Y nada pendeja que se casa. ¿Con quién? Con Sang Bao. Si ya se revolvieron con los nombres, Sang Bao era el hijo adoptivo. ¡Sí! Se aventó un Woody Allen, la pinche vieja. Se aventó un Woody Allen. Y ya con el control de la Confederación de Piratas, Senji Sao dijo, pues ahora sí, putos, les presento nuestro nuevo Código de Leyes Implacables. Le sacó un reglamento, al fin mujer, güey. En chinga organizó, ¿sabes? O sea, cuando es entre hombres es, pues, nadie se pase de chorizo, ¿no? Va. Y ella dijo, no mames, necesitamos un reglamento. Casi creo hasta uniformes les puso. Pero en este reglamento ella estipulaba penas y castigos para todos los piratas de la Confederación. Por ejemplo, si alguien era acusado de cobarde, o de desobedecer, o de chingarse parte del botín, se castigaba con la muerte. Y había infracciones menores, como si un güey abandonaba su posición sin permiso, le cortaban la oreja. Entonces, esta disciplina y organización, que me imagino que al principio le tocó los huevos a los piratas, con el paso del tiempo, hizo que esta flota, la Confederación de Piratas, se volviera invencible prácticamente y derrotó en numerosas ocasiones a la flota provincial china, dejando a la Confederación de Piratas como los dueños absolutos de los mares en la zona. Se dice que de los 270 barcos comerciantes de sal del gobierno, nada más 4 no estaban bajo el control de Senji Sao. ¿Ok? 266 barcos le reportaban a Senji Sao. Ella le cobraba impuestos al gobierno, güey. ¿Tienes idea lo gangsta que es eso? Gracias a Dios eso ya no pasa. Gobierno ya no le paga moche a nadie. Senji Sao instituyó un sistema de pasaportes para los comerciantes de sal. Los hacía pagar un salvoconducto para que no los atacaran sus piratas. Y esto se extendió tanto al grado que después comerciantes británicos y portugueses decían, oye, ¿con quién hay que pagar el salvoconducto? Conmigo, papi. Pues ahí está, ya para que no nos roben, porfa. Claro. Y Senji Sao estableció una oficina de impuestos para recaudar y controlar las tarifas. ¡Chingateza! Y organizó que las aldeas locales estuvieran aliadas con la Confederación. Esto fue muy inteligente. Empezó a ver qué les falta, güeyes. No, pues ahorita estamos batallando con sal. A ver, de los barcos míos, ahí está, sal. ¿Qué más les falta? No, pues gallinas. Ahí están gallinas. Y pónganse a sembrar. ¿Para qué? Para que todas las aldeas aliadas estuvieran ahí en chinga ayudando a la Confederación. Y les daban suministros, les avisaban si venían rivales. Como ahorita. Bueno. Y si uno de sus piratas maltrataba o robaba a las aldeas, ella se los chingaba. Y decía, a ver, ¿qué te robaron? No, pues es que vinieron en un barco, me chingaron 7 marranos y me mataron a mi hijo. Ahí están tus 7 marranos y una lana por las molestias. Entonces la gente de los pueblos aledaños querían un chingo a Senji Sao y ayudaban a sus piratas. Leí un artículo que dice que también innovó en cuestiones bélicas, porque mandó construir arcabuces más largos de lo normal, tan grandes que tenían que ser cargados por 3 hombres. Y como una especie de cañoncito movible, ¿ok? Y fue tal el poderío de esta confederación que de plano gobierno dijo, ¿saben qué? Ya, olvídense de todo, vamos a darle en su madre a los piratas estos de Senji Sao. Y se aventaron un tiro
en el que vencieron a la flota de la Bandera Blanca en julio de 1809. Encabronada, Zengi Zhao, como respuesta, le dijo a su hijo adoptivo, diagonal esposo, y a Guo Podai: ¿sabes qué? Se juntan ustedes dos y van y les ponen una putiza a todas las aldeas ribereñas que no estén de nuestro lado. Y se dice que causaron más de 8,000 muertos. La desesperación de las autoridades, de plano dijeron: ya no podemos. Y tuvieron que aliarse con los portugueses y decirles: ¿sabes qué? Ayúdanos a madrear a estos pinches piratas. Y los portugueses: claro. Y que les ponen en su madre a los portugueses. A finales de 1809, Guo Podai dijo: ¿saben qué? Yo ya no voy a apoyar a Zengi Zhao. Y atacó a la flota de Zhang Bao, su hijo diagonal esposo. Y hay versiones que dicen que fue por un tema de poder, pero hay otras que dicen que Guo Podai recibió una oferta de gobierno para traicionar a los piratas. Y tiene sentido, porque Guo Podai luego fue nombrado subteniente en la flota provincial china. O sea, claro que estaba arreglado. Los ingleses se unieron a los portugueses y a los chinos, y por fin entre las tres federaciones pudieron derrotar a los piratas y patrullaron las zonas donde estos se movían. Esto provocó que Zengi Zhao y Zhang Bao negociaron un indulto con las autoridades chinas, quienes al principio dijeron: no mames, pero eran tan poderosos todavía, aun cuando les habían chingado media flota, que terminaron aceptando las condiciones de los piratas. Y estos solicitaron el indulto y que les permitieran quedarse con una flota de barcos para seguir comerciando, pero ahora de manera legal. Zhang Bao entró a la flota provincial como teniente y llegó hasta el grado de coronel, pero murió en 1822 a la edad de 36 años. Zengi Zhao quedó viuda por segunda vez y vivió hasta los 69 años. Hay unas fuentes que dicen que puso como un casino clandestino y otras dicen que tenía una pensión del gobierno, por lo que vivió cómoda hasta el fin de sus días. Fue tanta la fama de Zengi Zhao que, si recuerdan la película de Piratas del Caribe, sale una personaje que se llama Mistress Ching. Bueno, que es no te dije de esa imagen, pero es la única mujer que está en la reunión de piratas cuando dicen que se van a unir. Ajá. Bueno, la ponen en postproducción, chingón. Mira, aquí la están poniendo ahora. Mistress Ching, ok. Está basado en ella. De hecho, también, si eres fan de Sailor Moon, o sea, que eres pajero, en la serie Codename Sailor V, esta Sailor Venus se transforma en Zengi Zhao en un momento. El personaje Jing Lang de Assassin's Creed Black Flag también está basado en ella. Y según Wikipedia, no sé, el héroe pirata del videojuego For Honor está basado en ella. Le dije: mira, en toda su vida. Salud por la pinche Zengi Zhao, que se cogió al hijo adoptivo. Bueno, ahora sí, esta tengo años que la quiero contar. Hace un chingo vi un videíto, no sé si en Twitter, y luego lo vi en YouTube, en un video de esos videos de 5 minutos, que decía: tlaxcaltecas contra samuráis. Y dije: suena a buen manga, ¿no? Y decía: no, fue cierto. Pues desde entonces me metí a buscar literatura al respecto. Y esto que les voy a contar no es de la Edad Antigua ni la Edad Media, pero se los quiero contar. Y vamos a hablar, porque estábamos hablando de la Edad Media y la Edad Antigua, pero quiero hablar de cuando tlaxcaltecas pelearon con piratas japoneses. Primero hay que aclarar algo. No eran guerreros tlaxcaltecas con traje típico, plumajes, chimalis y macuales. No. Y muchos videos dicen: tlaxcaltecas derrotaron a unos piratas que eran puros samuráis japoneses. No, hay que aclarar. Me rompe el corazón romperles el corazón, pero ahí va. Los tlaxcaltecas sí eran tlaxcaltecas, pero ya pertenecían a la Nueva España. Ya eran españoles, porque hay que aclarar que todo habitante de la Nueva España legalmente era español. ¿Ok? Entonces, por eso muchas fuentes no los describen como tlaxcaltecas. Dicen españoles. Y estaban ataviados y armados a la usanza del ejército español. O sea, traían armas españolas. Y los samuráis no pueden ser piratas porque tienen un código de honor. Pero cuando un samurái cae en desgracia, o sea que matan a su señor feudal,
ya no se llaman samuráis, se llaman ronin. ¿Ok? Sí, entonces no eran samuráis, eran ronin. Porque un samurái no podría ser pirata. Me quedé pensando, a menos que su señor dijera, ahora vamos a ser piratas, ¿no? Y así como, puta, pues tengo que seguirte, cabrón, ¿no? Pero no era el caso. Y pues este bando, estos wako, que se les llamaba a los piratas asiáticos, no eran puros japoneses. Había chinos, había vietnamitas, japoneses y de otros países que no se especifica. Pero vamos platicándola por partes. En 1543, dos aventureros portugueses viajaron en una embarcación china y naufragaron por una tormenta al sur de Japón. Y el daimyo Tanegashima Tokitaka les compró 2 arcabuces a esos portugueses. Y los portugueses dijeron, sí, chingas, te los vendo. Pero nada pendejo los japoneses le hicieron, ¿cómo le llaman? Ingeniería inversa, para ver cómo construyeron esto y diseñaron sus propios arcabuces. Y les llamaron Tenegashima o Teppo. Lo hicieron más ligero, lo hicieron más preciso, porque eso es muy japonés. O sea, tengo esto, ¿cómo lo puedo mejorar? Y le metieron una como cajita de madera que cubría la mecha donde prendías la pólvora. Entonces, este arcabuz japonés ya se podía usar bajo la lluvia. O sea, sí le hicieron una mejora muy cabrona, ¿va? En 1580, Taifusa y sus piratas japoneses tenían asolado la zona de Luzón, que si recuerdan la anterior temporada o anteriores temporadas de Estoy Aburrido, es cagado porque ahí hubo enfrentamientos de tlaxcaltecas y chingo de años después, ahí anduvo el Escuadrón 201. Y digo, mira, qué cabrón. Ya estábamos destinados, güey. Sí. Pero bueno, esto en la zona de Cagayán, sometiendo a la población, estableciendo su base en la desembocadura del río Tajo. Bueno, pues Juan Pablo Carrión, que en ese entonces tenía 70 años, fue el encargado que le dijeron, necesitamos vencer a los piratas estos asiáticos de Taifusa. ¿A quién mandamos? Pues manda a este muchachito, ¿cómo se llama? Juan Pablo Carrión. Tiene 70 años, no mames. Pues mándalo. Y lo mandaron a pacificar Luzón y le dieron una flotilla de 7 barcos. El navío ligero San Giuseppe, la galera capitana y 5 bajeles. Y 20 marineros. Carrión tenía 40 soldados españoles, de los cuales solo 5 o 6 habían luchado en Europa en los tercios, y el resto eran criollos, o sea, de Nueva España, con un reducido grupo de tlaxcaltecas integrados al ejército español. Estos tlaxcaltecas ya habían participado con el ejército español en la guerra chichimeca. Pelearon contra huachichiles, zacatecos y guamares. Y además, 400 tlaxcaltecas participaron en la conquista y en los 4 años de pacificación de las Filipinas. Por eso en Filipinas hay mucho cabrón que parece mexicano. Sí, sí. De hecho, es muy cagado porque en Filipinas hay un plato de comida que se llama puto. Yo no sé si es coincidencia o alguno de estos hijos de puta que anduvieron por allá. ¡Oye, está bien rico esto! ¿Cómo se llama? Puto. ¿No? Por joder, no sé. En fin, los peninsulares y criollos usaron armaduras y armas de la mejor calidad y, de acuerdo con distintos autores, los tlaxcaltecas y filipinos que ayudaron se les dieron armas de soldado común. Bueno, el primer encuentro se dio en Cagayán, donde el capitán español capturó un junco, que les decía que es una embarcación ligera de vela japonesa, y subió a 16 de sus hombres y se dirigieron a la desembocadura del río Tajo. Pero se toparon con otro junco japonés más grande que traía más hombres que los españoles. Las embarcaciones en chinga empezaron a cañonearse con sus culebrinas. 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 Y se empezaron los putazos. Ah, ok, yo no oigo. O sea, nada más por... Ah, esos son los cañonazos. Yo decía los gritos de batalla, pero te valió madre. Sí, sí. Ándele. Se empezaron a cañonear y el casco del junco pirata fue destrozado y cayó el palo mayor. ¿Okay? La galera española lanzó el garfio,
Y comenzó el abordaje. Los españoles intentaron abordar a los japoneses, pero los japoneses eran más. Y a puros arcabuzazos hicieron retrocederse unos a otros. Los wako, o piratas japoneses, lanzaron su garfio también y 160 hombres abordaron la nave española, mientras 60 arcabuceros les cubrían desde la embarcación. Los españoles se formaron en popa, colocando piqueros por delante y rodeleros y arcabuceros detrás, e intentaron un contraataque. Imagínate el desmadre, o sea, de por sí se están cañoneando y luego gente pasando de un barco a otro y el humo y el ruido llenaron la embarcación al grado que el capitán Carrión dijo, ¿qué pedos? ¿A quién contra quién, güey? Y ya en su desesperación cortó la cuerda de una vela del palo mayor con su espada, cae este pedazo y con eso se hizo como un parapeto para esconderse, y ahí sus arcabuceros hicieron una base de fuego y le pusieron una chinga a los piratas japoneses. Por otro lado, también estaban luchándose cuerpo a cuerpo y después de un par de cargas, a pie obviamente, los españoles lograron hacer retroceder a los piratas, quienes tuvieron que regresar a su embarcación para intentar huir, pero fueron alcanzados por el barco San Giuseppe, que destrozó el junco con su artillería, y los japoneses intentaron huir nadando, pero el peso de las armaduras los hizo hundirse. Los españoles tuvieron unas cuantas bajas, entre ellas el capitán de la galera Capitana, pero continuaron el avance a la desembocadura del río Tajo, y en el camino se toparon con 18 sampanes, que son embarcaciones ligeras de remo y una vela chiquita. Estas embarcaciones estaban saqueando un poblado. La galera en chinga abrió fuego con sus culebrinas, bajando a un putazo de japoneses, entre ellos uno de los hijos de Taifusa, del mero mero. Cuando llegaron a la desembocadura del río, Carrión vio un fuerte de piedra y madera y mandó un bajel, una embarcación más pequeña, a que explorara la zona y que les dijera cómo estaba el pedo. Este güey les dijo, ¿saben qué? Hay un chingo de piratas y hay un chingo de artillería. No hay manera que la podamos hacer de pedo con los barcos. Entonces Carrión dijo, va, pues le vamos a dar por tierra. Siguieron 2 leguas río arriba y ahí se instalaron un pequeño reducto donde colocaron sus culebrinas y la idea era ahí aguantar la posición y hacerle frente a los piratas. Los japoneses quisieron negociar y les dijeron, nos vamos a ir, pero ustedes españoles nos pagan en oro el equivalente a lo que hubiéramos ganado si seguimos saqueando la zona. Como quien dice, paguen piso y nos vamos. Pero Carrión dijo, les vamos a dar pura riata. Y los japoneses estaban, ¿qué te dijeron? ¿Qué es una liata? No sé qué nos quieren dar, pero me suena que no. Entonces dijeron, va, pues le vamos a poner en su madre. Pues se me hace que no. Los españoles estaban superados por números 10-1. Y al amanecer se dejaron en la primera oleada 600 piratas japoneses, bueno, entre vietnamitas, chinos, japoneses, etcétera. Los güeyes de Taifusa atacaron, pero atacaron muy en desorden. Y los españoles organizaron a sus piqueros al frente, seguidos por rodeleros con espada. ¿Qué es esto? Si se acuerdan de, por ejemplo, la película de 300, que ellos tienen su escudo y una lanza, ¿ok? Y esa es su manera, o sea, aquí te aguanto el chingadazo, o un güey adelante está con el escudo y un güey atrás está atacando con la lanza. Estos güeyes usaban una formación parecida. El piquero, que tiene una como lanza enorme, y con ellos está un rodelero, o sea, un güey con escudo, ¿ok? Y espada. Entonces, si logras pasar, suponiendo, ¿no?, que vienen 2 güeyes corriendo juntos y el piquero atraviesa uno, el rodelero le da en su madre al otro. Es una buena formación, vaya. Y aparte están protegidos por los arcabuceros y por la artillería. Se dejan venir los piratas, las culebrinas se cargan unos cuantos, pero eran tantos que no alcanzaban a recargar las culebrinas y causar verdadero daño. Y llegaron hasta la primera línea de defensa, donde los piqueros y las espadas se aventaron ahí el lujo y se pusieron la del Diego y les pusieron en su madre a los piratas, que se replegaron. Vino un segundo ataque y eso se me hizo muy chingón, porque los piratas asiáticos o los de Taifusa intentaron jalar el arma de los piqueros, que eso es algo pues lógico. Está un cabrón así que no te deja pasar, pues quítale su arma. Pero Carrión les había dicho a los piqueros
que le pusieran cebo al arma. Entonces tú veías a todos los piqueros que estaban acá, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No, pues le estoy poniendo cebo a mi pica, ¿no? Así se dice ahora, ¿o qué puto? Pero cuando estos güeyes querían quitarles la pica, se resbalaba. Así de sencillo. Hace mucho me acuerdo que vi un consejo, fíjate, consejos raros. Un güey en un foro puso que si te quieres defender con un bate en tu casa, que le pusieras un calcetín, una calceta larga. O sea, que si se mete alguien a robar y tú te quieres defender con un bate, que le pongas una calceta larga. ¿Por qué? Porque si en una de esas tiras el chingazo y el vato lo agarra, tú haces y se queda con el puro calcetín. Así le pasó a los asiáticos. Sí, se trajeron puro cebo. ¡Ay, guácala! ¿No? Hubo una tercera carga y por falta de pólvora, ahora el tiro fue cuerpo a cuerpo. Que ahí sí, perdónenme, pero voy a pararme de culo tantito. Ahí es donde han de haber sido más efectivos los tlaxcaltecas que llevaron. Porque me los imagino así, oh, ahora sí es de cerquita, hijos de su puta madre. Así es como le gusta, como me goofy. Los rodeleros y piqueros contuvieron a la mayoría de los atacantes y durante 4 horas intentaron pasar por la línea española, pero la calidad de las armaduras y las armas eran superiores a las niponas. Eso dice algunas fuentes. Hay otras que dicen, estaban mejor entrenados. Y eso pesa, ¿ok? Los Huacó tuvieron que huir y Carrión recibió refuerzos y en chinga fundó Nueva Segovia, que hoy se llama Lalo, y logró pacificar la zona expulsando a los piratas japoneses. Bueno, volviendo a los piratas, el segundo periodo más importante es conocido como la era de la rebelión de los perros del mar ingleses y los corsarios holandeses. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.